tal? ¿Cómo les va? De nuevo estamos aquí, vamos a continuar con la lectura de la Biblia, con el estudio bíblico en realidad, que lo estamos haciendo por tema. El tema anterior había sido lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado y del mal. Entre otras cosas vimos, por ejemplo, la definición de pecado, que pecado es infracción de la ley de Dios y que la consecuencia que tiene el pecado es la muerte. Como consecuencia del pecado, el pecado paga con la muerte. Hoy vamos a estudiar acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Pero, ¿salvación de qué será? ¿De qué necesitamos salvarnos nosotros? ¿Quién necesita salvarse? El que está en peligro, ¿no es cierto? Uno va en ayuda, va a salvarle a alguien que se está perdiendo. ¿Y cuál es el peligro que nosotros corremos? ¿Por qué necesitamos de un Salvador? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, es qué enseña la Biblia acerca de la salvación. Justamente la primera pregunta responde a cuál es la consecuencia final del pecado. Y leemos allí en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí vamos a ir entendiendo mejor ya de qué es lo que nosotros necesitamos salvarnos. Porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros necesitamos salvarnos de la muerte. Pero usted dirá, si todos morimos, claro que sí. Yo y todos ustedes y yo en algún momento vamos a morirnos, salvo que estemos vivos cuando Jesús venga. Por ejemplo, si hoy viniera Jesús, todos los que están en Cristo Jesús irían directamente con Cristo sin morir. Entonces lo que nosotros necesitamos es salvarnos de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero estamos hablando aquí, ya habíamos dicho en el tema anterior, que estamos hablando aquí de la muerte eterna, no de esta muerte temporal que a todos tarde o temprano nos va a llegar. Estamos hablando de la otra muerte, la muerte eterna. La Biblia lo llama la segunda muerte. Dice entonces este texto que acabamos de leer que el pecado entró por un hombre, por el pecado de Adán. Y la vida también entró por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y decía yo que también la vida vino por causa de un hombre, por Jesús nuestro Salvador, que vino a dar la vida por nosotros. Pero ahora vamos a responder a la siguiente pregunta, ya que la muerte es nuestro enemigo, nosotros necesitamos salvarnos de la muerte, es nuestro enemigo, y la muerte llega a consecuencia del pecado. ¿Podemos nosotros solucionar el problema del pecado? Veamos lo que dice Jeremías 2, versículo 22. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Dice entonces en Jeremías 2:22 que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. O sea que el hombre, el ser humano, no puede hacer absolutamente nada contra el pecado. Y si no podemos hacer nada contra el pecado, no podemos hacer nada, absolutamente nada, contra la muerte.
Y es allí donde aparece la figura de Jesús como Salvador. ¿Qué provisión hizo Dios, ya que Dios sabía que nosotros no podemos solucionar el problema del pecado y por lo tanto no podemos solucionar el problema de la muerte? ¿Qué provisión hizo Dios entonces? ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Veamos allí en San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice en San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está. Para eso aparece Cristo, para que ninguno de otra manera vamos a perdernos sí o sí, porque nada podemos hacer contra el pecado. Entonces Jesús viene en nuestro rescate para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Jesús quiere salvarnos, Jesús te quiere salvar. Dios nos quiere salvar. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Tenga en cuenta usted eso, de tal manera amó Dios al mundo. Cualquiera no envía a morir a su hijo por otra persona. ¿Usted moriría por otra persona? Probablemente sí. Probablemente moriría por defender a su papá, por defender a su mamá, por defender a su esposa, a sus hijos. Por muchas personas podría dar la vida. Una persona que da la vida por otra es porque realmente ama. Y si Jesús vino a dar la vida por nosotros es porque nos ama. Sí. Más aún, el Padre, Dios el Padre envió a su Hijo porque nos ama. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Dios es amor, Dios nos ama. Porque algunos predicadores enfatizan y andan predicando por allí como amenazando, ¿no es cierto? Dice, si tú no te entregas a Cristo te vas a ir al infierno y te vas a quemar. Bueno, eso será tema para otro día, pero Dios es amor. Usted tenga en cuenta, yo le estoy leyendo la Biblia. Y la Biblia dice que de tal manera Dios amó al hombre. Dios nos ama, eso tenga en cuenta. ¿Cómo describió Jesús su misión? Jesús hizo una descripción acerca de su misión. Y dice allí en San Lucas capítulo 19, versículo 10, Lucas allí registra las palabras de Jesús y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es Jesús. ¿Por qué Jesús es el Hijo del Hombre? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para venir a rescatarnos. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice, nosotros estábamos irremisiblemente perdidos y Jesús vino a rescatarnos. ¡Qué amor, verdad! Que estábamos irremisiblemente perdidos y Él vino a rescatarnos. Por eso es importante que usted y yo aceptemos ese rescate, porque si usted se está ahogando y alguien le tira el salvavidas y usted rechaza ese salvavidas, ¿se va a salvar? Probablemente se ahogue, ¿no es cierto? Más si no sabe nadar. Bueno, ahora Dios nos tiró el salvavidas. Nosotros nos estamos ahogando. Dios nos tiró el salvavidas, que es Jesús. Pero nosotros tenemos que tomar ese salvavidas. O si no, no podemos salvarnos. ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué pregunto? ¿Por qué se pregunta eso? Si Jesús cometió algún pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea que una persona que no peca no puede morir. Nosotros todos pecamos, por eso todos morimos. Y vamos a ver si Jesús cometió algún pecado. Vamos a ver allí lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice lo siguiente.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesús y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? Porque Jesús se hizo hombre, Él sabe lo que el hombre siente, Él sabe lo que el hombre sufre. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades, pero la Biblia aclara, fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo decía recién, porque la Biblia lo dice, que el que peca merece morir porque la paga del pecado es muerte. Ahora Jesús no pecó. ¿Merecía morir Jesús? No, Jesús no merecía morir porque Él no pecó. La paga del pecado es la muerte, pero Él no pecó, así que no merecía morir. Por eso es que Él, su vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, pone en nuestro favor. Y si nosotros aceptamos la vida perfecta de Jesús, entonces Él pone a nuestro favor y cancela nuestra deuda. Entonces es por eso que nosotros podemos vivir eternamente. Es lo mismo que si usted o yo tuviéramos una cuenta impagable en el banco, impagable, aunque trabajáramos las 24 horas del día, los 365 días del año, todos los años que nos toca por vivir, se nos hace imposible pagar. Y usted se acerca al banco y pregunta, y allí le informan de que su deuda alguien lo ha cancelado, alguien ha pagado por usted. Era impagable, pero alguien pagó por usted. Bueno, eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Nosotros debíamos nuestra vida, teníamos que morir sí o sí eternamente, pero Jesús vino a rescatarnos, pagó lo que nosotros debíamos, entonces ahora tenemos derecho de vivir. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos va a considerar como si nunca hubiésemos pecado, y el que nunca pecó no puede morir, no debe morir. Entonces Jesús pone a nuestro favor ese precio que Él pagó por nosotros, y ahora Dios nos va a considerar, si aceptamos esa salvación de Jesús, Dios nos va a considerar como si nunca hubiésemos pecado, y entonces vamos a vivir eternamente. ¿Se entiende? ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Dije que Jesús vino a pagar la deuda del hombre. ¿De qué manera pagó? Vamos a ver allí en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Usted puede tomar nota de estos versículos, se puede tomar su Biblia y buscar cada uno de los versículos que yo cito. Dice allí Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7. Hablando acerca de Jesús, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice aquí que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿De qué enfermedad? Aquí no está hablando de la enfermedad física, de un dolor de cabeza, de un cáncer, de cualquier otro tipo de enfermedad. Aquí habla de la enfermedad del pecado. Esa enfermedad es la que nos va a matar irremediablemente y nos va a matar eternamente. Pero Jesús llevó nuestras enfermedades. Ahora Él nos declara sanos. Y reitero, no estoy hablando de las enfermedades físicas, porque todos en algún momento nos enfermamos aquí. Claro que yo creo en el poder curador de Dios, sanador de Dios, por supuesto que sí. Pero aquí está hablando de la enfermedad espiritual que es el pecado. Dice
capítulo 53, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Las llagas que le produjeron, los golpes que le propinaron y finalmente la muerte que le dieron. Las llagas, por esa llaga, por la muerte de Él, ahora nosotros somos curados de nuestra enfermedad espiritual, que es el pecado. Todos nosotros, no dice algunos de nosotros, está hablando de todos los pobladores del mundo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El que peca, muere. El que no peca, no muere. Ahora, si Jehová cargó mi pecado y el tuyo en Cristo, es decir, Dios saca mi pecado, entonces estoy sin pecado. Y sin pecado no merezco morir. Le leo de nuevo. Molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Cómo pagó nuestra deuda? Con su muerte. Él puso su vida en lugar nuestro y Dios cargó en él, Dios el Padre cargó en él todos nuestros pecados. Pero eso solamente si nosotros aceptamos ese regalo. Volviendo al ejemplo que hace un ratito puse, pero si usted se va al banco y le dice allí al que le atiende, no, pero yo no acepto que esa persona haya pagado por mí, entonces usted tendrá que pagar esa deuda. Y si es impagable, ¿se da cuenta? Usted tiene que aceptar. Dios cargó sobre Cristo todos nuestros pecados, pero usted y yo debemos aceptar ese regalo que Dios nos ofrece. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Con su muerte Cristo pagó nuestras deudas, pero hubo un acto que aseguró nuestra salvación. Con la muerte estaba pagado, pero aún no estaba seguro. ¿Qué es lo que más hizo Jesús? Dice allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección de Jesús. Así como por un hombre entró la muerte, dice la Biblia, así también la resurrección de los muertos viene por intermedio de un hombre que es Cristo Jesús, el hombre perfecto que vivió sin ningún pecado, que no merecía morir. Entonces por intermedio de él nos llega el derecho a la vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos morimos, mas en Cristo todos somos vivificados. Porque por allí a veces surgen algunas excusas y decimos, ¿y por qué por culpa de Adán yo tengo que morir? ¿Saben qué? Sí, por culpa de Adán yo tengo que morir, pero gracias a Jesús yo puedo vivir. Gracias a Jesús usted puede vivir eternamente. ¿Qué debo hacer al saber todas estas verdades que hemos aprendido? Recuerden que esto es solamente una introducción. Es mucho más amplio este estudio, pero esto es nada más que lo básico, lo principal. ¿Qué debo hacer al saber esta verdad de que Jesús vino para rescatarnos? Que estábamos irremisiblemente perdidos y Jesús vino para rescatarnos.
Dice allí en Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Si no cree, pídale a Dios en oración: ayúdame a creer. Dios le va a ayudar a creer. ¿Qué más debo hacer? Aceptarlo como mi Salvador. Dice allí en Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente mediante la sangre de Cristo Jesús podemos ser salvos. Solamente aceptando a Jesús podemos ser salvos. Por eso es tan importante que usted, que está viendo este video, acepte a Jesús. Y yo tengo que aceptar a Jesús todos los días. Tengo que renovar mi compromiso hacia Jesús. Y si usted todavía no ha aceptado a Jesús, acéptelo como su Salvador. No tengas miedo, Él le va a guiar qué es lo que usted tiene que hacer todos los días. Porque algunos se asustan y dicen: no, porque si yo le acepto a Jesús, ahora no tengo que hacer nada, tengo que andar derechito. Eso ya usted lo va a ir descubriendo. La vida cristiana es agradable, es placentera. No es triste la vida del cristiano. Algunos los pintan así, y seguramente algunos predicadores lo han pintado así. Pero esos predicadores que lo han pintado así se han equivocado. La Biblia dice que la salvación es para alegrarnos. Nosotros tenemos que vivir una vida feliz. No tenemos por qué ser amargados. Por supuesto que el dolor, la amargura en algún momento de nuestras vidas nos toca. Eso es parte del ser humano. Hasta la Biblia dice en San Juan 11:35: y Jesús lloró. Hasta Jesús lloró. Así que el dolor es parte de nuestra vida, pero la felicidad también es parte de nuestra vida. No es por ser cristiano que tengo que andar serio todos los días. ¿Qué más debo hacer? Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente: he aquí, Jesús habla allí, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta de tu corazón. Él está golpeando, llamando a la puerta. Él no va a entrar a la fuerza. Él es respetuoso. Él espera que usted abra la puerta de su corazón. Él le está extendiendo una invitación. Usted debe aceptarlo, y si usted acepta, dice: cenaré con él y él conmigo. De la cena se está hablando como algo íntimo. Por eso le digo, no se preocupe, acepta a Jesús. Él le va a guiar qué es lo que usted debe hacer a partir del momento en que usted le acepta. No se preocupe de eso. Él va a intimar con usted, Él va a hablarle. ¿Cómo le va a hablar? A través de su palabra, a través de la Biblia. Usted lea la Biblia, usted ore. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted. Cuando usted está orando, usted le está hablando a Dios. Así son las cosas. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús solamente va a entrar en tu corazón si tú lo permites. El enemigo no. Si usted peca, si yo peco, automáticamente la Biblia dice que nos sometemos al diablo. Cuando vivimos una vida de pecado, somos del diablo, aunque nosotros no elijamos. Aunque yo no diga yo soy del diablo, no necesitamos confesar. Solamente con vivir una vida de pecado ya somos del diablo. En cambio, para ser de Cristo hay que aceptar la salvación. Él nos ofrece, nos llama, golpea la puerta de nuestro corazón. ¿Aceptará usted este llamado de entregarle su corazón a Jesús? Yo acepto. Yo creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. Yo quiero renovar mi pacto con Dios. Hoy le entrego mi corazón. Y yo quiero que usted
que ha llegado a ver hasta aquí este video, también entregue su corazón a Jesús. Entréguele su corazón. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Enséñame qué debo hacer para ser salvo. Y el Señor le va a ir guiando. Espero que nos podamos seguir encontrando en los próximos videos que Dios mediante voy a ir subiendo. Nos vemos en el próximo tema entonces. Muchas gracias.